Así que, ¿qué vamos a hacer? Che, yo me reía porque no sé qué quiere decir FilmArray. Bueno, ya lo vas a descubrir. Dale, ¿vos bien, Davor? ¿Todo bien? Sí, muy bien, por suerte. COVID, amigo, ¿no? ¿COVID? No, yo tuve COVID para Navidad. Ajá. Y después de eso, nada. Ah, mira vos. Porque Barnes ha tenido 2 veces. Tuvo 2 veces, sí. Sí, con las Y 4 la dosis. última. Sí, sí, sí. No da respiro el bicho maldito. Sí, terrible. Bueno, les cuento que su conversación está siendo grabada. Buenos días para todos y para todas. Ahí explicaba que estaba... Después ponemos la hora y damos nosotros 2 solos. Un dispositivo para grabar la actividad. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Creo que podemos esperar 2 minutos, Davor, si te parece, antes de iniciar la actividad. Dale, cómo no. Muchas gracias desde ya a todos los que se unen. A los pequeños también, hola. Para esta segunda actividad de capacitación de este año, que en este caso el tema es FilmArray y va a estar a cargo del Servicio de Microbiología del Hospital y de este servicio, Davor Martinovic, ¿sí? Bien. Ya cerca de finalizar la actividad, voy a hacer una captura de los presentes, ¿sí? En principio, para la primera actividad no hemos tomado asistencia porque excedimos el número... de inscriptos. Sí, es el número de participantes posibles para que soporta la plataforma de Zoom, ¿sí? Ahora estamos con Meet, vamos a ver si es que pueden participar todos los que intenten unirse. Con respecto a lo que me dice Anita, que me está escribiendo ahí Ana Crinejo, estamos trabajando en la posibilidad de hacer un canal de YouTube de capacitación y docencia para subir las grabaciones de estas actividades, ¿sí? Los videos de estas actividades. Bien. Bueno, Davor, ¿te parece que comencemos? Me parece, comparto, ustedes me dirán si... Dale. ¿Es mejor la pantalla completa o la ventana? ¿Qué funciona mejor? Completa, me parece. Sí, voy a pedir a todos los participantes que por favor silencien los micrófonos, así mejoramos todo lo que es la comunicación. ¿Ven ahí la presentación? Sí se ve. Buenísimo. Comenzamos entonces. Gracias por la invitación a participar, antes que nada. Mi nombre, como dijo Marce, es Davor Martinovic, formo parte de la División Microbiología del Hospital y vamos a hablar un poco de qué es FilmArray. FilmArray es una PCR multiplex, quiere decir que permite en simultáneo amplificar mediante la detección de ácidos nucleicos múltiples agentes y vamos a ver que algunos genes de resistencia también, tanto virales, bacterianos, fúngicos y algunos parásitos en el caso del panel gastrointestinal. Esto permite realizar un abordaje sindrómico completo de la patología del paciente, poder determinar en simultáneo la existencia de uno o más de estos agentes y llegar a un diagnóstico etiológico rápido, que los resultados, según el tipo de panel y el tipo de muestra, los obtenemos entre 1 hora y 1 hora y media a partir de la recepción y el procesamiento del material. Todos los paneles tienen sensibilidad y especificidad superior al 95% y en la mayoría de los casos cercana al 100%, lo cual nos da una pauta también de las ventajas que tiene para la identificación rápida y precisa de estos agentes. Toda esta información va a permitir soportar el control de infecciones asociadas a cuidados de la salud, una adecuada vigilancia epidemiológica y, por supuesto, un uso racional de los antimicrobianos. Y todo esto va a redundar en una mayor calidad y seguridad para la atención de nuestros pacientes. FilmArray incluye actualmente 5 paneles sindrómicos. Un panel respiratorio agudo que identifica principalmente virus y algunas bacterias que causan neumonías atípicas.
un panel de meningoencefalitis que detecta 14 targets entre bacterias, virus y una levadura, que es el complejo Cryptococcus neoformans. Panel gastrointestinal amplifica targets bacterianos, virales y parasitarios que puedan causar síndromes diarreicos. Un panel de neumonía que identifica virus y bacterias capaces de causar este síndrome, además de algunos genes de resistencia, y un panel de sepsis que trabaja a partir del hemocultivo positivo y también identifica bacterias, levaduras del género Candida y del género Cryptococcus y algunos genes de resistencia. Actualmente son los 5 con los que contamos y está en proceso de aprobación por ANMAT un 6º panel, que es el de infecciones osteoarticulares. Recibió la aprobación de la FDA el mes pasado para su uso en Estados Unidos y se encuentra en trámite la autorización por parte de ANMAT para poder utilizarlo también en nuestro país. Este panel va a identificar bacterias y levaduras y va a tener la posibilidad también de detectar genes de resistencia en simultáneo. Vamos a desarrollar un poquito cada uno de los paneles, su utilidad, y les voy a compartir algunos datos preliminares de los resultados que estamos obteniendo desde noviembre, cuando comenzamos con la aplicación masiva del servicio. El equipo se incorporó a nuestro laboratorio en octubre del año pasado, tuvimos un comienzo pequeño a fines de ese mes y en noviembre ya comenzamos a trabajar con un aumento en las muestras procesadas mes a mes. El panel respiratorio agudo, como les mencionaba, amplifica 18 virus, adenovirus, distintos tipos de coronavirus típicos y ya conocidos. Incorporó en 2020 la posibilidad de detectar el nuevo coronavirus, el causante de la COVID-19, metaneumovirus, rinovirus, distintos tipos de influenza, parainfluenza y virus respiratorio sincitial. Dentro de las bacterias que causan neumonías atípicas, identifica 2 especies de bordetela, causantes acá también muy relevantes los síndromes coqueluchoides, sobre todo en población pediátrica, y Clamidia y Mycoplasma pneumoniae, causantes de neumonías no típicas. Entre noviembre del año pasado y mayo de este año procesamos de este panel 61 muestras con resultados válidos, ¿sí?, de las cuales 41, es decir, el 68%, fueron positivas. Es un número bastante interesante, si bien los N vamos a ver que todavía son pequeños, permiten ir tomando algunas conclusiones o haciendo algunas como interpretaciones, a ver si se puede predecir alguna tendencia en las identificaciones. Un dato que me pareció relevante es que en población pediátrica de centros derivadores, en noviembre del año pasado, 4 de 6 identificaciones fueron positivas para virus para influenza 3 y las otras 2 representaban adenovirus o rinovirus que pudieran estar circulando. En enero de este año, en el Hospital Rawson, de 8 identificaciones, 8 pruebas realizadas, 6 fueron positivas para SARS-CoV-2 y las 2 restantes fueron negativas, siendo clara la circulación del virus que se estaba realizando, que se estaba presentando en esa época, y esto fue también tomado como parte de un sistema de vigilancia en la que se empezó a monitorear como complemento de los test antigénicos y del LAMP con el FilmArray, sobre todo aquellos pacientes que iban a ser internados. En mayo de este año, por su parte, estamos viendo en muestras derivadas desde el Hospital de Niños y en muestras procesadas de pacientes de nuestro hospital, que está circulando fuertemente el metaneumovirus. Vamos a ver un poco más adelante también con el panel de neumonía que este dato se repite, y vemos que en 6 de 12 muestras procesadas de ambos centros tuvimos amplificación de metaneumovirus. Esto acompañado en menor medida por rinovirus, influenza A y otras determinaciones negativas en igual cantidad. ¿En qué pacientes está indicada? Perdón, no me está pasando la presentación. Ahora sí. ¿En qué pacientes está indicada esta técnica? Bueno, en población pediátrica menor de 3 años y con infección respiratoria aguda baja, prácticamente en todos los casos. También en personas embarazadas, en mayores de 65 años con cuadros de neumonía típica. Neumonías graves, independientemente de la edad, y adultos inmunodeprimidos que requieran internación en UTI. Son criterios bastante amplios, la idea es poder también discutirlos y ampliarlos en caso de que sea necesario o generar las modificaciones que resulten prácticas
en el día a día, y tener en cuenta que las muestras aptas para procesamiento son hisopados nasofaríngeos, no solamente nasales, sino nasofaríngeos, que pueden conservarse tanto en medio de transporte viral, UTM, como en solución fisiológica. Los distintos tubos de los que disponen la guardia y los servicios para las muestras de LAMP son aptos para el procesamiento para film array. Les voy a presentar acá algunos resultados de esto que les mencionaba anteriormente. En este se puede ver, es un paciente adulto atendido en nuestro hospital, del 14 de enero es la muestra, y podemos ver que tuvo una amplificación positiva detectado para el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, prevalente en esa época del año. En paralelo podemos ver dos amplificaciones de mayo de este año, paciente, uno es pediátrico del Hospital de Niños, el otro es un paciente de nuestro hospital. En ambos casos, detectada la coexistencia de metaneumovirus humano con rinovirus o enterovirus. Aquí es importante hacer una aclaración, el equipo no tiene la capacidad de distinguir entre rinovirus y enterovirus por la similitud que existe entre las secuencias genéticas que amplifica de ambos virus. Entonces, ante estos resultados, siempre van a ver el par informado como rinovirus-enterovirus, y esto puede significar la presencia de uno o de los dos en simultáneo. Avanzando con el panel de meningitis y encefalitis, este tiene la capacidad de identificar desde la muestra de líquido cefalorraquídeo distintas bacterias causantes de estos síndromes, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenza, Listeria, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, todos relevantes en las distintas etapas de la vida y de distintos tipos y sitios posibles de adquisición. También amplifica una serie de virus muy importantes para las poblaciones inmunodeprimidas, vamos a ver también un par de resultados, y Cryptococcus neoformans, GATI, el complejo, con alguna salvedad que voy a mencionar en breve. Para presentar los datos también, en el periodo que estuvimos trabajando, tuvimos una cantidad de 83 líquidos cefalorraquídeos procesados, tanto de nuestro hospital como de centros derivadores, de los cuales solo fue positivo un 14% representado por 12 muestras. Es importante tener presente también que el film array no es un estudio de variable única, no vamos a tener un agente o una etiología o una bacteria o un virus con un resultado de positivo o negativo, sino que vamos a estar analizando un síndrome. Entonces, los negativos no carecen de valor diagnóstico, sino que son muy relevantes también a la hora de interpretar el síndrome que presenta esa persona. Con respecto a las muestras positivas derivadas desde centros pediátricos, tuvimos en igual cantidad y todas en pacientes menores de 1 año, identificaciones de Haemophilus influenza, Streptococcus agalactiae de un pacientito, un neonato de 14 días, un parto que se había atendido en otra institución del interior provincial, se derivó la muestra a nuestro laboratorio y se obtuvo la identificación del estreptococo. Neisseria meningitidis también a partir de una muestra de líquido cefalorraquídeo de un paciente atendido en el sector público municipal y distintas amplificaciones de Streptococcus pneumoniae que está volviéndose más prevalente en esta época. En la época fría lo estamos viendo con mayor frecuencia también en muestras respiratorias. De nuestro hospital, de estos 12 positivos, 4 contribuyeron nuestros pacientes, 2 de ellos fueron amplificaciones de virus varicela zoster, ambas en pacientes, en personas que viven con VIH, lo cual también cobra una gran significancia, y las otras 2 fueron de Streptococcus pneumoniae, en pacientes que además estaban cursando patología respiratoria. Entre abril y mayo de este año empezamos a amplificar con mayor frecuencia este agente, Streptococcus pneumoniae. Fueron 4 las detecciones, 2 las que mencionaba recién de nuestro hospital, una de la localidad de Altagracia, una derivación del hospital de Altagracia, y la última de una institución privada de la ciudad de Córdoba. Con respecto a las indicaciones del paciente, prácticamente cualquier persona que se presente con un síndrome meningio o un cuadro compatible va a ser candidato para la realización de la prueba, especialmente aquellos pacientes inmunocomprometidos o que tengan algún factor de riesgo relevante.
Como mencionaba, en personas que viven con VIH y ante sospecha de criptococosis meningia es muy importante realizar previamente un antígeno raquia, una determinación del antígeno con otra metodología, porque esto aumenta fuertemente la sensibilidad y la especificidad. Hay que tener en cuenta en todos los paneles que la PCR amplifica no solo microorganismos que se encuentren viables, sino también restos genéticos de esos microorganismos. Entonces hay que tener especial cuidado a la hora del monitoreo y el seguimiento o ante pacientes que puedan haber presentado cuadros previos por estos agentes, especialmente Cryptococcus. La muestra debe ser líquido cefalorraquídeo entero, sin aditivos, e idealmente en los tubos de PCR, los que proveemos desde el laboratorio, porque esto es lo que asegura la esterilidad y la eliminación de ácidos nucleicos residuales y por ende previene los falsos positivos. Y siempre, como en todos los casos, tomar la muestra antes de la administración de antimicrobianos porque puede llevar a algunas discordancias en los cultivos. Se nos dan casos de cultivos cultivos negativos con amplificaciones positivas por parte de FilmArray en pacientes que ya recibieron antimicrobianos. Acá vamos a hablar de algunos ejemplos también. En este caso, este es uno de nuestros pacientes VIH con amplificación positiva para varicela zoster. Es un caso reciente del mes de abril. Y este otro es un paciente adulto también con amplificación para Streptococcus pneumoniae. Es un paciente que había recibido ya 7 días de terapia con cefalosporinas de tercera generación. Los cultivos en medios sólidos convencionales y en medios líquidos fueron negativos, pero el FilmArray todavía conservaba la posibilidad de amplificar esos ácidos nucleicos residuales. Y llegamos con esto, afortunadamente, al diagnóstico etiológico. Respecto al panel gastrointestinal, tiene la posibilidad de amplificar e identificar en simultáneo distintas bacterias causales de diarrea, distintos virus, parásitos como Cryptosporidium, Ciclospora, Entamoeba y Giardia, y tiene la posibilidad también de identificar los distintos serogrupos diarreogénicos de Escherichia coli, lo cual es muy importante desde la práctica microbiológica diaria porque tenemos un inconveniente importante para identificar o poder recuperar estas especies o estas cepas de Escherichia coli. Son todas la misma especie en realidad, pero sin la posibilidad de realizar serologías o biología molecular, no podemos identificar a partir de un cultivo si se trata de alguno de estos serogrupos toxigénicos o no de Escherichia coli. Y tiene, por supuesto, la posibilidad también de identificar a las cepas de Shigella. La materia fecal debe ser diarreica, sin conservantes, no sirven las materias fecaliformes, como tampoco sirven en general para cultivo, tienen muy bajo rendimiento en el caso de esta PCR. Este panel está indicado para personas con diarreas prolongadas o sanguinolentas con criterios de internación en UTI, también para pacientes inmunocomprometidos, viajeros con diarrea que no presenten diagnóstico etiológico tradicional, y esto es muy relevante en los casos de las distintas E. coli y de Vibrio cólera, y por supuesto ante pacientes con sospecha de síndrome urémico hemolítico o diarreas con sangre, puede permitir la rápida identificación de alguna bacteria productora de toxinas. En el periodo procesamos 24 muestras de materia fecal, de las cuales 10 fueron positivas para alguno o más de uno de los agentes que estudia la técnica, y esto representaba el 42%. En 4 de los 10 positivos, tanto en pacientes pediátricos como adultos, tuvimos amplificación de distintos tipos de estas Escherichia coli causantes de diarreas, lo cual, como mencionaba, es muy importante a la hora de poder instaurar un tratamiento y tener en cuenta que estas especies están presentes. Con los cultivos tradicionales no hubiésemos tenido la posibilidad de detectarlas con facilidad. El 50%, es decir, 5 de estas 10, fueron polimicrobianas con conjugaciones o asociaciones entre bacterias y virus, y en una tuvimos una triple asociación donde amplificó secuencias de Giardia lamblia, de especies de Vibrio no cólera. Ya vamos a ver el reporte del equipo cómo hace la discriminación entre si es cólera o no, y una Escherichia coli enteropatogénica. En uno de los positivos también, derivado de una institución privada,
tuvimos amplificación ahora sí de un vibrio cólera y se trataba de un paciente que había regresado de viaje hacía poco tiempo. Con respecto a esto que mencionaba de las actualizaciones y de poder ir definiendo nuevos y mejores usos para el sistema, con Sabri y con el Comité de Control de Infecciones estuvimos conversando acerca de la posibilidad de incluir el uso de este panel para el estudio de probables infecciones por Clostridioides difficile en pacientes internados en unidades críticas. En 2016 pusimos en marcha la técnica de inmunocromatografía que detecta la producción de las toxinas por parte de la bacteria y en algunos casos, dependiendo de la marca comercial del kit, puede detectar también antígeno, es decir, la presencia del microorganismo. Actualmente contamos con kits que solo identifican la presencia de las toxinas, entonces se pueden dar situaciones en las que tengamos repetidos negativos, pero con una clínica compatible, donde estemos quizás pasando por alto la existencia de la bacteria y su potencialidad para la expresión de los genes que codifiquen para esas toxinas. A partir de esto, la intención es, a partir de ahora, a aquellas personas internadas en unidades críticas con un uso de antimicrobianos de amplio espectro, con una clínica compatible para infección por este agente, y ante 2 muestras sucesivas que sean negativas para la identificación de las toxinas, buscar la posibilidad de realizar el film array con el panel gastrointestinal, que tiene la posibilidad de detectar la presencia en simultáneo de las toxinas A o B o las conjugadas. Detecta también, a partir de esta amplificación, la presencia de cepas hipervirulentas, pero no tiene la posibilidad de discriminar cuál de las cepas o cuál de los serogrupos es el que está presente. Como mencionaba antes, y por el mismo motivo de la alta sensibilidad que tiene la PCR y la capacidad de detectar material genético de microorganismos que no se encuentren viables y que hayan sido partícipes quizás de una infección o una colonización previa, es que esta técnica no es útil ni para control de tratamiento ni para seguimiento terapéutico o microbiológico de los pacientes. Este es un reporte de un paciente adulto atendido en nuestro hospital en febrero de este año, donde tuvimos detección de una Escherichia coli enteropatogénica, como podemos ver acá en el segundo cuadro de Escherichia coli diarreogénicas y Shigella. En este otro reporte podemos ver el que les mencionaba del viajero atendido en una institución privada con detección, por un lado, de genes de Vibrio como género y de Vibrio cólera como especie. Y en este último ejemplo podemos ver el caso de una paciente adulta, mayor de 65 años, atendida también en nuestro hospital, donde hubo amplificación de Salmonella exclusivamente. No distingue en estos casos entre serogrupos tampoco de Salmonella, no distingue, por ejemplo, si son salmonelas de tipo TIFI, paraTIFI o no TIFI, pero sí tiene la posibilidad de decirnos rápidamente que el género está presente en la muestra. Ahora vamos a hablar un poco del panel de neumonía y adentrarnos quizás en el que es más complejo en su interpretación, porque es el más amplio y el que incluye quizás algunos criterios que hay que tener presentes a la hora de darle valor a lo que el equipo está detectando. El panel de neumonía tiene la posibilidad de amplificar algunas bacterias, gram positivas y gram negativas, con intervalos de confianza en amplificación de copias por mililitro, ¿sí? Logaritmos de más de 10 a la 4, a la 5, a la 6 o a la 7 de copias. Tiene la posibilidad también de detectar bacterias atípicas como Clamidia y Mycoplasma, que detectaba también el panel respiratorio agudo. En este caso escapa la identificación de las especies de Bordetella, pero se suma a Legionella pneumófila, que de hecho hemos tenido un positivo para esta bacteria. Amplifica algunos virus, es un poco más acotado el panel respecto a lo que podemos amplificar con las muestras de hisopado nasofaringio, e incluye, por primera vez hasta ahora, la posibilidad de detectar en simultáneo algunos genes de resistencia. Es importante tener en cuenta también que el sistema para esta cuantificación dispone de 2 protocolos, según el tipo de muestra con el que trabajemos, uno para esputos o aspirados traqueales y otro para VAL o minival.
Está indicado en pacientes que se presenten con neumonía grave, independientemente de la edad y del sitio de adquisición, para pacientes internados en unidades de cuidados críticos con cambios radiológicos o nuevos procesos infecciosos o de aparición reciente, y por supuesto en personas inmunocomprometidas que presenten cuadros graves y requieran internación en terapia. Las muestras, como decía recién, pueden ser esputos o aspirados traqueales, que siempre tienen una menor calidad, pero son aptas para el procesamiento, y por supuesto muestras obtenidas por lavado o técnicas un poquito más invasivas arrojan siempre un poco más de calidad y permiten una identificación un poco más precisa. Es fundamental tener en cuenta que, al igual que para el cultivo y para la microbiología tradicional, las muestras respiratorias deben ser previamente jerarquizadas y calificadas en su aptitud antes de poder procesar un film array. No debemos perder de vista que estos materiales, sobre todo cuando no son de buena calidad, arrastran saliva o células del tracto respiratorio superior, van a estar francamente contaminadas. Entonces, la amplificación que pueda realizar el equipo no siempre va a ser significativa y adecuada para el cuadro que está presentando el paciente. Muestras de esputo o aspirados traqueales deben ser aptas con más de 25 polimorfos nucleares por campo y menos de 10 células epiteliales, al igual que para el caso del cultivo tradicional en medios sólidos, y en el caso de las muestras obtenidas por lavado deben tener respuesta inflamatoria. Este criterio obviamente se vuelve un poco más laxo en pacientes neutropénicos y deben tener menos de un 1% de células epiteliales para considerarlas aptas. En el caso del aspirado traqueal es muy importante también que haya observación de bacterias, porque le aporta muchísima especificidad a la técnica y permite poder decir con un poco más de certeza que el agente amplificado sea el que esté causando la patología. ¿Qué significa este reporte semi-cuantitativo? Este 10 a la 4, 10 a la 6, más de 10 a la 7, ¿qué relación tiene con las unidades formadoras de colonias en un cultivo? Si bien van de la mano y tienen una asociación bastante directa, en general las amplificaciones que otorgue film array van a tener un logaritmo o 2 por encima de lo que verdaderamente ocurre en el cultivo, pero hay que tener en cuenta que las muestras respiratorias siempre son las que más grises y dificultades presentan a la hora de la interpretación y la jerarquización, que los tratamientos antibióticos o antifúngicos siempre suponen una pérdida de sensibilidad para los cultivos y por ende recuentos menores, y que la jerarquización y el diagnóstico definitivo microbiológico va a ser a partir del cultivo, que sigue siendo el gold estándar a pesar de disponer de metodologías cada vez más rápidas. En el periodo que llevamos operando con el equipo tuvimos un total de 95 muestras respiratorias, tanto esputos como aspirados traqueales y muestras de lavado, de las cuales 78, es decir, el 82% fueron positivas para algún agente o más de uno. De estas 78, 41 positivas fueron de nuestro hospital, y vimos que en más del 35%, en 15 de este total, tuvimos coinfecciones entre bacterias y virus, lo cual también hay que tomar con pinzas y siempre tener presente esta cuestión de qué es lo que está respondiendo al cuadro clínico que presenta el paciente. Si yo de pronto tengo amplificación de 4 o 5 agentes, sumando virus y sumando bacterias, ¿cuáles de esos son los que realmente van a estar respondiendo a ese cuadro? Una respuesta no les puede dar la amplificación, el recuento semicuantitativo, pero por supuesto la clínica es soberana y es la que va a tener que guiar la interpretación de estos resultados junto con los cultivos y el diagnóstico microbiológico tradicional. En 10 de los positivos, es decir, el 24%, se identificaron en simultáneo genes de resistencia, que hay que tomar con mucha precaución también, porque que la PCR los detecte quiere decir que están presentes y quiere decir que los encontró, porque encontró una bacteria capaz de portar ese gen, ya lo vamos a ver mejor con un ejemplo, pero no necesariamente significa que esa es la bacteria que está portando ese gen y que lo está expresando.
Es importante la confirmación fenotípica, es importante la realización del antibiograma tradicional de la determinación de las concentraciones inhibitorias mínimas, de los mecanismos de resistencia, porque es lo único que nos va a poder decir con certeza cuál va a ser el tratamiento adecuado para ese paciente. Si, por supuesto, ante la detección de un determinado gen de resistencia y ante un cuadro compatible, un tratamiento previo que pueda estar seleccionando un determinado agente, nos va a permitir el FilmArray la instauración de un tratamiento empírico inicial temprano y lo suficientemente completo como para cubrir todo lo que esté presente. Después de ser necesario, obviamente, se podrá desescalar el antibiótico. Por último, como dato interesante, en abril y mayo de este año, 21 de estos 78 positivos tuvieron amplificación de metaneumovirus e influenza en casi un 50%. 4 de los 21 amplificaron metaneumovirus y 5 amplificaron influenza. En algunos casos esto fue detectado en simultáneo, lo cual también, con un N un poco considerablemente más alto y quizás un análisis estadístico un poco más profundo, podría llegar a estar hablando de tendencias como para tener un poco de idea de qué virus son los que están circulando y poder actuar en consecuencia. Respecto a algunos trabajos, quería mostrarles dos. Este primero es de un paciente adulto internado en una unidad crítica, para el cual se procesó una muestra de aspirado traqueal. Pueden ver arriba a la izquierda que el protocolo con el que se trabajó es el de esputo, que es válido también para aspirados traqueales. Y en este caso tuvimos más de 10⁻⁷ copias por mililitro. Recordemos que estos son copias por mililitro y siempre es superior a lo que vamos a encontrar en un cultivo. 10⁻⁶ copias por mililitro de complejo Acinetobacter baumannii y 10⁻⁵ copias de Escherichia coli. A su vez, en simultáneo detectó la presencia de genes de resistencia a carbapenemes de tipo KPC y NDM. Alguna de estas bacterias podría ser productora de carbapenemasas, y no detectó genes de bacterias atípicas y tampoco detectó genes de virus presentes en esta muestra. El equipo siempre aporta una nota referida a lo que les comentaba recién, que la existencia de estos genes de resistencia no quiere decir necesariamente que alguno de ellos esté asociado a las bacterias que esté identificando como presentes en la muestra. Por ejemplo, Acinetobacter baumannii es capaz de portar genes de resistencia para carbapenemes de tipo NDM, y en el mismo sentido, Escherichia coli es capaz de portar genes tanto de KPC como de NDM. Pueden tener algún plásmido que codifique para estos genes, para estas enzimas, presente en alguna de estas bacterias. Entonces, al identificar las bacterias presentes en la muestra y encontrar los genes de resistencia, los informa como que pueden estar posiblemente asociados a esos agentes. En el caso de Staphylococcus aureus no encontró genes de resistencia que puedan ser portados por el microorganismo, que fundamentalmente a lo que apuntan es a la detección rápida de meticilino resistencia. El cultivo de esta muestra fue positivo con un recuento alto para un Staphylococcus aureus sensible a meticilina, lo cual es consistente con lo que encontró el equipo. Encontró un recuento muy alto, más de 10⁻⁷, sin la detección en simultáneo de genes de resistencia, y esto se correlaciona ampliamente con lo que encontramos en el cultivo. Por su parte, encontró también una Escherichia coli, tuvimos desarrollo, de Escherichia coli, que luego de la confirmación fenotípica y las pruebas de sensibilidad, determinamos que era productora de KPC y pudimos informar su sensibilidad oportunamente. ¿Qué pasa entonces con el Acinetobacter baumannii y qué pasa con la NDM que está detectando el equipo? Es muy posible que esta persona, al estar internada ya hace un tiempo en la terapia intensiva, esté colonizada con el Acinetobacter. Es posible que en alguna muestra previa hayamos tenido desarrollo de este agente que se lo haya tratado oportunamente. De hecho, en este caso así fue. Entonces, ese 10⁻⁶, que es un valor bastante elevado para hacer una correlación con el cultivo, porque nos estaría hablando de un 10⁻⁴ de unidades formadoras de colonias
de Acinetobacter baumannii probables en ese cultivo. Recordemos que siempre, o en general, las unidades formadoras de colonias se asocian con 2 logaritmos por debajo de las copias que amplifica FilmArray. Entonces podríamos haber esperado la recuperación de ese agente en el aspirado traqueal. Seguramente en este caso esas copias se asociaban a restos, a cadáveres o a un acineto decapitado por la terapia antimicrobiana que pueda haber recibido. Y la NDM puede ser algún residuo quizás de alguna bacteria de colonización que pueda haber estado presente y que no se esté expresando fenotípicamente en el cultivo. La interpretación de estos paneles es complicada. Los recuentos no siempre son relacionados directamente a lo que encontramos en el cultivo. Vemos que la Escherichia coli estaba amplificada en menor medida incluso que la Acinetobacter y aún así la recuperamos en el cultivo. Entonces, insisto, es redundante, pero siempre es muy importante tener en cuenta los resultados que nos van a dar las técnicas fenotípicas y tradicionales para poder interpretar en conjunto los resultados que nos dé el FilmArray. Lo bueno en este caso es que permitiría la utilización de una terapia antimicrobiana que cubra este Staphylococcus, en el cual no estamos encontrando genotípicamente la meticilina resistencia, y eso se confirma en el cultivo tradicional. Podemos quizás evitar el uso innecesario de vancomicina en este paciente. Podemos instaurar rápidamente una terapia que cubra tanto a la Acinetobacter como a la Escherichia coli y con la posibilidad de que sean productores de alguna enzima que hidrolice carbapenemes. Y esto lo vemos confirmado después fenotípicamente en el cultivo, entonces rápidamente se pudo instaurar una terapia empírica adecuada para esta persona. En este otro ejemplo vemos un protocolo de Val. Esta muestra tiene una amplificación ya en recuentos intermedios y bajos para Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae en 10 a la 6 copias por mililitro. Esto podría correlacionar con cultivos positivos. Un 10 a la 5 de copias para Pseudomonas aeruginosa y 10 a la 4 para Klebsiella pneumoniae y las distintas serovariedades que pueden comprender esta especie y al grupo. Vemos que ya son recuentos un poco más bajos y que quizás en el cultivo después no los tengamos presentes. No encontró en simultáneo ningún gen de resistencia de los que estudia, es decir, esperaríamos encontrarnos con un Staphylococcus aureus quizás sensible a meticilina, un Streptococcus agalactiae para el cual no tenemos genes de resistencia estudiados, pero que su sensibilidad puede ser predecible, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae dentro de los bacilos gram negativos, que no serían portadores de genes de resistencia epidemiológicamente relevantes. Tampoco hubo amplificación de bacterias atípicas como Legionella, Mycoplasma o Clamidia, pero sí detectó en simultáneo la presencia del virus de la influenza tipo A. ¿Cómo fue el cultivo de este Val? Bueno, fue positivo para un Staphylococcus aureus sensible a meticilina, tal como era esperable, y para Streptococcus agalactiae, que son las dos especies que estaban representadas con recuentos de copias por mililitro superiores a lo que estableceríamos como un punto de corte de sensibilidad para el cultivo. No hubo desarrollo ni de Pseudomonas aeruginosa ni de Klebsiella, lo cual podría hablar de que fueron colonizantes pasados en esa muestra. Estamos hablando de un Val de buena calidad, previamente jerarquizado para poder largar la técnica. Entonces, los aislamientos son más fácilmente jerarquizables, quizás que a partir de un esputo o de un aspirado traqueal que pueden tener algunos elementos confundidores. Por último, para desarrollar los paneles, voy a mencionar el de sepsis, que también es muy completo y tiene la posibilidad de identificar en simultáneo bacterias gram positivas, gram negativas, levaduras de distintas especies de Cándida y Cryptococcus neoformans, y algunos genes de resistencia que puedan estar asociados a las bacterias. ¿Cuál es la utilidad de este panel de sepsis? Bueno, personas con un cuadro compatible y hemocultivos positivos, ¿sí? Generalmente con los mismos criterios de jerarquización que utilizamos para un seguimiento tradicional. 2 de 2 hemocultivos o más positivos para cocos gram positivos,
un hemocultivo o más positivos para bacilos o cocobacilos gram negativos. 2, hemos de 2 o más positivos polimicrobianos con las mismas morfologías y un foco clínico compatible que esté explicando esa etiología polimicrobiana y que no se refiere simplemente a contaminaciones. Y 1 o más hemocultivos positivos en pacientes neutropénicos. Acá hay una imagen que me parece sumamente gráfica e interesante para ver qué utilidad nos da el FilmArray de sepsis respecto de la microbiología tradicional, que nuevamente acompaña a la par y es el diagnóstico definitivo, así que no se puede dejar de lado. En este caso vemos que a partir de la toma de la muestra, la incubación y la positivización de ese hemocultivo, obtenemos el positivo en este momento. Rápidamente podemos hacer una coloración de Gram y jerarquizar a partir de 1 o más muestras en cuál de estas situaciones hipotéticas nos encontramos. Mediante el procesamiento estándar o tradicional, la identificación y la obtención de las pruebas de sensibilidad definitivas para ese agente nos va a tomar entre 24 y 72 horas, dependiendo del grado de complejidad, y en aproximadamente 1 hora y cuarto, a partir del hemocultivo positivo y mediante el FilmArray, podemos estar identificando a muchos de estos patógenos y quizás asociando algún gen de resistencia. En el periodo en el que venimos trabajando con el equipo, 34 hemocultivos positivos fueron pasados por el equipo, de 34 pacientes en realidad, de los cuales fueron positivos el 91%, 31 de estos, lo cual no quiere decir que algunas muestras negativas se hayan estudiado mediante el equipo, sino que esos 3 positivos que son negativos por FilmArray fueron positivos luego por microorganismos que no son detectados por la PCR múltiple. De estos 31, 9 fueron polimicrobianos, pero es muy valioso tener en cuenta que 7 de los 9 fueron contaminados con Staphylococcus coagulasa negativa y solo 2, los 2 restantes, sí fueron verdaderas bacteriemias polimicrobianas. En casi un 40% de los casos se asoció a algún gen de resistencia a una identificación, pero teniendo en cuenta el mismo criterio que para el panel de neumonía, que es que la confirmación fenotípica y la prueba de sensibilidad tradicional es mandatoria para poder definir el fenotipo y el tratamiento final para ese paciente. Por último, en 2 pacientes con VIH tuvimos amplificación de salmonela, lo cual permitió también un manejo temprano y una interpretación completa del cuadro. Como ejemplos, en este caso tenemos una muestra que es polimicrobiana según detección de bacterias, es positiva para Staphylococcus epidermidis, para Escherichia coli y para Klebsiella pneumoniae, y a su vez encuentra un gen de tipo CTXM o cefotaximasa, un gen que le otorgaría a una enterobacteria, ya sea a la E. coli o a la Klebsiella, la posibilidad de expresar una beta-lactamasa de espectro extendido, perdiendo la posibilidad de usar cefalosporinas de tercera generación y quizás algunas combinaciones con inhibidores de BLES, y detecta en simultáneo la existencia de un gen de tipo MEC-A o MEC-C, que es el que le confiere la meticilino resistencia a los estafilococos. No encuentra otros genes de resistencia y no encuentra levaduras en esta amplificación. Esperaríamos entonces a partir de esto encontrar un Staphylococcus epidermidis quizás resistente a la meticilina y alguna de estas enterobacterias portadoras de ese gen y que expresen la BLE fenotípicamente. El cultivo fue efectivamente positivo para Staphylococcus epidermidis resistente a meticilina, que luego fue determinado como contaminante porque estaba solo en una de las 2 muestras positivas, y fue polimicrobiano para Escherichia coli y para Klebsiella pneumoniae, pero ninguna de las 2 bacterias expresaba esta cefotaximasa ni resistencia fenotípica a las cefalosporinas de tercera. La E. coli solamente era resistente a ampicilina, pero conservaba sensibilidad a combinaciones con sulbactam, con tazo y a cefalosporinas de todas las generaciones, y la Klebsiella pneumoniae era multisensible, manifestando solo su resistencia natural a ampicilina. En este caso, seguramente el esquema empírico hubiese incluido alguna droga que cubra productoras de BLE,
y el Staphylococcus, al ser uno de dos, no se tuvo en cuenta inicialmente para el tratamiento, se lo consideró desde la jerarquización como un contaminante, y en este caso, luego del resultado de la sensibilidad fenotípica, se pudo ajustar la terapia a una droga que cubriera un espectro más corto y no fuera necesario su uso ante la ausencia de la BLE. Como otro ejemplo, en este caso hubo identificación de enterobacterias y dentro de enterobacterias alguna especie de salmonela, y acá no hay ninguna duda, el cultivo efectivamente fue positivo para Salmonella spp. Este fue un paciente VIH positivo, de los que les mencionaba recién, en los cuales tuvimos afortunadamente una rápida identificación. Por último, otra situación de identificación polimicrobiana, en este caso también encuentra genes de Staphylococcus epidermidis, también encuentra asociado el gen que le confiere la resistencia a meticilina, de tipo MCAMEC-C, y encuentra una enterobacteria perteneciente al complejo Enterobacter cloacae, al cual se asocia por la identificación la posibilidad de que sea portadora de un gen de KPC. No detectó otros genes de resistencia y tampoco detectó la presencia de levaduras en esa muestra. El cultivo fue positivo para un Staphylococcus epidermidis resistente a la meticilina, que también fue considerado un contaminante porque solo estaba en uno de los dos hemocultivos, y se le dio valor en este caso como verdadero agente etiológico al Enterobacter cloacae, que fenotípicamente confirmamos que era portador de KPC. Esta muestra no es de nuestro hospital, pero sí, por la información que recibimos, proviene de un entorno de alta circulación de especies de Enterobacter productoras de KPC. Entonces, ante esta identificación, no cabría duda de que es relevante el tratamiento que cubra a la productora de carbapenemasa según la epidemiología de ese centro y según las estadísticas de resistencia con las que cuenta. Como modo de resumen entonces, ¿dónde estamos parados hoy con el FilmArray? Estamos utilizando los 5 paneles que están disponibles en el mercado. Poseemos un equipo que procesa una muestra a la vez, es decir que se está generando una cola de espera, si se quiere, para el procesamiento de las muestras y estamos teniendo que priorizar quizás aquellas que supongan de mayor urgencia. Estamos, como el caso que les mencionaba, con control de infecciones y las infecciones nosocomiales por clostridioides, ampliando los criterios de uso y discutiendo los que están definidos actualmente para poder hacer el mejor aprovechamiento posible del equipo. El fuerte en las derivaciones hoy se centra en el polo sanitario, un 70% aproximadamente provienen del Rawson, del San Roque y del Hospital de Niños, con muestras que, como les decía, crecen mes a mes y nos permiten obtener cada vez mejores datos. El sistema funciona los 7 días de la semana, las 24 horas, está disponible para cualquier paciente de nuestro hospital o externo que requiera la técnica y se complementa obviamente siempre con la microbiología tradicional, que es lo que nos va a poder dar un diagnóstico etiológico y fenotípico definitivo. La responsable en la coordinación del sistema para la recepción de las muestras, la interpretación y la coordinación con los distintos servicios es Silvana Laino, es bioquímica especialista en bacteriología y es compañera nuestra del servicio. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia incorporar los nuevos paneles que vayan surgiendo. Estamos a la espera de la aprobación de ANMAT para la incorporación del panel osteoarticular y poder empezar a dar una respuesta también quizás a aquellos centros que atienden patologías referidas a este tipo de síndromes con más frecuencia que nosotros. Estamos solicitando a la dirección y al ministerio la incorporación de otro equipo o de un equipo que tenga la posibilidad de procesar en simultáneo más muestras para poder cumplir con esta respuesta rápida y seguir dentro del tiempo esperable para obtener resultados con la PCR. Tenemos que empezar a afrontar con los distintos servicios la elaboración de algoritmos propios, ponernos de acuerdo en qué casos y rápidamente ante qué sospecha el equipo puede tener utilidad y darle el mejor uso posible, tanto desde las unidades críticas como desde las salas y desde el área de emergencias.
Estamos en miras y con el objetivo de aumentar el número de centros derivadores, poder extender la práctica a los distintos centros del sector público, tanto de la capital como del interior de la provincia, porque es a quienes está dirigido este equipo, no es exclusivo del polo, esto es para poder darle una respuesta a todo el subsistema y está planteado en el marco de la red de infectología que se está presentando por estos días. Esto, por supuesto, llevaría al aumento del número de muestras procesadas y nos daría la posibilidad de empezar a elaborar una serie de nuevas estadísticas acerca de los agentes, los perfiles de resistencia y las necesidades que vayan surgiendo de la operación del sistema. Nos va a permitir también dar un buen soporte, como mencionaba al principio, a los comités de control de infecciones y a los programas de optimización del uso de antimicrobianos para combatir la resistencia que nos está pasando por arriba. Esperamos en breve poder darle complementariedad a esto con nuevos métodos diagnósticos que esperamos incorporar, la identificación rápida de microorganismos a partir de MALDI-TOF, de técnica de espectrometría de masas, y si tenemos suerte también la incorporación de GeneXpert para una detección rápida por biología molecular a partir de muestras respiratorias o extrapulmonares de complejo tuberculosis y gen de resistencia a la rifampicina. Y por último, fortalecer y seguir haciendo crecer y cada vez un mejor soporte de estas técnicas rápidas nuevas, el diagnóstico microbiológico tradicional, que a pesar de ser redundante, nunca hay que dejarlo de lado, siempre la muestra debe ser que se solicitada y procesada tradicionalmente para poder tener el mejor resultado y con la mayor calidad. Muchas gracias y bueno, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Davor, excelente tu presentación, muy clara, y para los que no tenemos este manejo de todos los días, espectacular. Ahí ya tenemos una primer consulta en el chat. Gisela Subils te pregunta si se puede aplicar en muestras de esputos con sospecha de TBC. Hola Gisela, buen día. Detengo la presentación, así quizás es más fácil. Si quieren después muestro algo más. En este caso no, el FilmArray no tiene la capacidad de amplificar genes de tuberculosis. Hoy tenemos disponibles dos metodologías. Una es la derivación al área de biología molecular del Laboratorio Central de la provincia, muestras tanto respiratorias como extrapulmonares para amplificación de genes de complejo tuberculosis y también del género Mycobacterium, lo cual es muy valioso cuando sospechamos quizás una micobacteriosis por otra especie. Y tenemos también, afortunadamente, en coordinación con el laboratorio de referencia del Hospital Tránsito Cáceres, la derivación semanal, a veces con frecuencia de 2 veces por semana, de muestras respiratorias y extrapulmonares al Instituto Malbrán para EXPERT. EXPERT es esta técnica de PCR que amplifica en simultáneo complejo tuberculosis y gen de resistencia a rifampicina, y dependiendo del tipo de cartucho que se use, en algunos casos también a drogas de segunda línea. Tenemos el fuerte objetivo de incorporar esta técnica a nuestro laboratorio y a nuestro hospital, y ojalá pueda ser así en el corto plazo, así complementamos el FilmArray y podemos llegar a diagnósticos rápidos mucho más completos. Muy bien, muchas gracias, Davor. ¿Alguna otra consulta? Mientras piensan alguna consulta, alguna pregunta para hacer, te pregunto, no sé si en algún momento que me fui a ver el otro dispositivo, no sé si lo mencionaste, ¿existe algún algoritmo para la solicitud de alguno de los paneles que están en uso en FilmArray, en nuestro hospital, o digamos, algunos pasos que hay que seguir, alguna aprobación o cómo se puede solicitar panel FilmArray, cualquiera de los paneles que están en uso? Cualquiera de los paneles se puede solicitar con los criterios que están definidos en el protocolo. Este protocolo, del cual mostré las capturas, está disponible para todos los servicios y para los otros centros que nos derivan muestras. Y si alguien no lo tiene, nos lo pide y se lo enviamos inmediatamente. Los algoritmos deberíamos empezar a elaborarlos, no están definidos todavía, pero siempre es útil tenerlos y tenerlos en todos los servicios. Quizás pueden variar, no va a ser necesariamente igual el algoritmo de la guardia que el de la terapia,
pero está bueno que los empecemos a elaborar entre los distintos servicios y áreas del hospital, junto con el laboratorio, para poder tener cada vez más claro cuál es el uso y cuál es el aprovechamiento para el sistema. Perfecto. Sí, Silvia nos compartió en un encuentro anterior el material, ¿no? Justamente de estos algoritmos. ¿No requiere entonces la autorización por parte de alguna jefatura? A eso iba más que nada apuntada mi pregunta. Sí, requiere la coordinación con el infectólogo responsable de cada terapia o con algún responsable de la guardia, pero de nuevo, somos la mayoría, estamos pendientes y atentos a qué significa esto, lo vamos entendiendo entre todos cada vez con más facilidad y los usos se van ampliando. Todo es conversable y bueno, si el paciente lo requiere, la técnica está disponible para eso, pero en general, en líneas generales, sí requeriría una aprobación previa o del jefe de sala o del responsable de infecto de la terapia y de las guardias. Veo una pregunta en el chat respecto de si se puede hacer el panel completo o se puede seleccionar algunos. La técnica es completa, el panel se larga completo para todos los agentes, bacterias, virus, levaduras, parásitos y genes de resistencia según lo que amplifique cada tipo de panel. En general nos encontramos con un montón de negativos y algún positivo dentro de esto, pero como decía al principio, el abordaje es sindrómico y esos negativos tienen un valor diagnóstico y tienen un valor etiológico para entender a ese paciente y el cuadro que está desarrollando. No es simplemente un negativo del panel, no me aporta un resultado, sino que tener esos 22, 14, 34, lo que sea negativos, nos puede ayudar a interpretar distintas cosas. ¿Alguna otra pregunta, aporte? ¿Alguna duda con respecto a la interpretación? Venimos hablando en las últimas semanas con distintas áreas del hospital acerca de la dificultad en la interpretación, sobre todo del panel respiratorio. Esta cuestión de las copias por mililitro y qué correlato tiene después con el cultivo y las unidades formadoras de colonias que desarrollen. Esta cuestión de los genes de resistencia, porque si a veces puedo tener una bacteria y me dice que está el gen de resistencia porque después fenotípicamente no lo encuentro. Esas cosas, si hay alguna duda, está bueno conversarlas porque van a ser enriquecedoras para todos. Bueno, hay muchas felicitaciones en el chat. Muchas gracias, verdaderamente muy claro, Davor. Excelente tu presentación. Antes, de cerrar, agradecerles a todos los que se han unido en esta actividad. Les comento nuevamente, por si no estaban conectados al inicio, yo estoy copiando en el chat justamente la asistencia. He copiado hasta Candeas a las 12:41. Los que no se anotaron, no anotaron su nombre, les pido por favor que lo hagan, así copio los asistentes, ¿sí? Agradecerles también a los que se han reunido, varios con un mismo dispositivo, eso nos permitió una participación mayor porque hubo casi 80 dispositivos conectados, pero seguramente hemos sido más de 100 porque había muchos que estaban conectados en grupo. Así que muchas gracias. Voy a copiar todos los asistentes y si no queda ninguna otra consulta, agradecerles y despedirnos hasta la próxima capacitación. Perdón, Marce, acá Sabri comenta en el chat, quizás agregar al instructivo de toma de muestra un breve apartado de interpretación. Está bueno también quizás se puede incorporar a los informes sobre todo los del panel respiratorio, alguna nota referida a la interpretación y a las limitaciones que tiene en la asociación de los genes de resistencia, etc. Todo eso hay que desarrollarlo, a veces el sistema no es muy piola e intuitivo para agregar demasiado texto, pero lo vemos, lo evaluamos. Sí, muchas gracias, Sabri, por la sugerencia y pensaba cuando estabas
exponiendo que quizás podríamos hacer un segundo encuentro que sea más a nivel práctico con este tipo de dudas, porque también veo un comentario similar que hizo Caro Salvay, con presentación de casos, digamos, directamente para interpretación de, ¿no?, del caso clínico con el informe, ¿no? Genial, de una. Podría ser, bueno. Bien, creo que no hay más consultas. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Muchas gracias. Gracias, Davor. Marce. Chao, chao. Excelente, Davor. Gracias, Menchu. Nos vemos. Nos vemos pronto. Gracias. Chao.